Gálatas capítulo 4, versículo 19. Si son tan amables de ponerse de pie, lo más quietamente posible, nomás ponerse de pie, no platicar. ¿Cuánto disfrutaron ayer lo de la fiesta y la boda y todo eso? ¿Cuánto disfrutaron? Estuvo bueno, ¿no? Gálatas 4:19 dice la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. De eso quiero hablarles en esta mañana. Permite que Cristo sea formado en ti. Repita conmigo: permite que Cristo sea formado en mí. Así en primera persona. Permitir que Cristo sea formado en mí. Yo pienso que esto es la clave de parte del éxito en la vida cristiana. Es que un hijo de Dios, como aprendimos en esta mañana, ¿quién es un hijo de Dios? Permita que Cristo sea formado en él. Y de eso vamos a hablar. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites estar aquí esta mañana y podemos abrir tu palabra y podemos tenerla, y oramos a ti que bendigas tu palabra en cada corazón, que uses a este tu siervo inútil y que con el poder de tu Espíritu Santo puedas obrar en cada corazón y en cada vida en la manera como tú quieras hacerlo y como tú sabes hacerlo. Gracias, pues, bendice todo esto, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras a la iglesia de los Gálatas? Los Gálatas era una iglesia que había comenzado bien. Los Gálatas era una iglesia que había empezado a caminar bien. Los Gálatas era una iglesia como muchas otras iglesias que tenían su testimonio y su reputación. Pero como hemos dicho en muchas formas o en muchas ocasiones, a veces un descuido puede ser que sea la diferencia entre mantenernos en la voluntad de Dios o empezar a desviarnos de la voluntad de Dios. Hace 10 años, un grupo de hermanos vinieron conmigo para decirme: ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas tu iglesia? ¿Qué ocupa tu iglesia? Nosotros estamos orando y estamos listos para apoyar y dar todo lo que quieras, todo lo que pidas. ¿Qué necesitas? ¿Un terreno grande? Nosotros podemos proveer un terreno grande. ¿Qué necesitas? ¿Construir un templo grande? Nosotros podemos construirte un templo grande. ¿Qué necesitas tú como pastor? ¿Una casa? ¿Un carro bueno? Lo que tú quieras, te lo damos.
Estamos en las posibilidades. Te hemos visto, te hemos conocido, hemos sabido de ti, hemos venido aquí a tu iglesia por varios años y nosotros estamos muy interesados. En una ocasión que el Señor me permitió estar en Nueva York, el hermano habló a mi casa, el hermano, el portavoz de esa iglesia, habló a mi casa y mi esposa contestó y le dijo el siguiente cuestionamiento. Le dijo: ¿cómo es posible que José esté en Nueva York y no quiera venir con nosotros aquí a Fremont? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no? Y la verdad, hermanos, yo nunca quise ni quiero aceptar nada de nadie para no comprometer la doctrina que nosotros tenemos aquí de la iglesia. Que puede ser la razón para que una iglesia que se ha estado manteniendo, puede ser la razón suficiente para que esa iglesia empiece a desviarse y a ceder a cosas y a perder convicciones y a perder principios. Y posiblemente a la fecha, hoy en día no tendríamos una orquesta, tendríamos aquí un conjunto y tambores, bambos, y tendríamos aquí unas bailarinas enfrente con listones y algún que otro gordo por aquí también bailando. Ya no dijeron amén, ¿verdad? Ni yo tampoco, estoy gordo. Y cosas así. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Yo agradecí en los ofrecimientos. Y por supuesto, siempre pensé que esa gente lo hacía, esos hermanos de buena fe, pero yo no quise. Llegamos hasta este punto aquí y hemos visto y hemos comprobado que Dios es bueno y es grande. Y Dios, de una manera extraordinaria y milagrosa, nos ha permitido llegar hasta aquí, ahora en este lugar, y tener todo lo que ahora tenemos, porque ha sido Dios que nos lo ha dado. Dios ha bendecido a su pueblo, a su propia iglesia local, y a través de la iglesia local, Dios ha bendecido, y la iglesia local ha tomado amor y reto por la obra de Dios, y todos con un corazón alegre, con un corazón voluntario, hemos dado, algunos conforme a sus fuerzas, otros más allá de sus fuerzas, unos sin sacrificar probablemente, otros sacrificando, pero la bendición se ha quedado aquí en la iglesia. La bendición ha sido para nosotros. Cuando dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir, esa bienaventuranza se quedó aquí en nuestra propia iglesia. Y qué bendición que los hermanos allá en Estados Unidos que han dado mucho, esa bendición que ellos querían, no, tontos no son, ellos querían esa bendición. Ellos saben dónde invertir, saben dónde enviar, saben dónde sembrar para que Dios les siga bendiciendo más y más y más y más. Pero a nosotros nos hubiera prohibido de muchas bendiciones. Y gracias a Dios ahora tenemos el privilegio de seguir participando en la obra de Dios. Y es una oportunidad para que el Señor siga bendiciéndonos a nosotros, a cada familia de la iglesia, siga bendiciéndonos sin comprometer la doctrina de la iglesia y mantenernos en la sana doctrina. La iglesia de los Gálatas, no sé qué pasó, no sé cuándo pasó, pero posiblemente llegó el momento en que estos judaizantes se empezaron a infiltrar en la iglesia
hasta que empezaron a convencer a hermanos a cambiar un poco las convicciones, la manera de creer, los principios de fe, de práctica y conducta, la empezaron a cambiar. Y cuando menos pensaron, el apóstol Pablo lo vio, lo examinó, lo analizó y les dijo: vosotros corríais bien, corríais, tiempo pasado, corríais bien. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no permanecer en la convicción, para no permanecer en la doctrina? ¿Quién os fascinó? Y entonces, de alguna forma o de mil formas, la vida de los hermanos dejó de empezar de ser lo que en un principio ya había empezado a ser. Una vida nueva en Cristo, un cambio nuevo en Cristo, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva forma de creer. Todo era nuevo, pero de repente ellos se descuidaron y permitieron, alguien los fascinó y se desviaron. Y ahora su vida no era lo que era antes, ni lo que Dios quería que fuera. Entonces ahora aquí el apóstol Pablo les dice en este capítulo 4, versículo 19, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado, ¿qué dice, hermanos? En vosotros. ¿Cuál es la meta que todavía el apóstol Pablo tenía para con esta iglesia de los Gálatas? Él quería que Cristo fuese formado en ellos. Que ellos, como hijos de Dios, que aprendimos esta mañana, como cristianos, pudieran evidenciar en sus propias vidas de que verdaderamente Cristo está haciendo la obra en ellos. Y por eso muestran una vida diferente, una vida nueva, cambios, una nueva manera de pensar y de creer, que era lo más importante aquí, porque ellos habían dejado de creer conforme al plan de Dios y conforme a la voluntad de Dios, y estaban creyendo conforme a cierta religión o religiones, no conforme a la palabra de Dios, no conforme al consejo de Dios. Y todo eso se distorsiona, queridos hermanos, cuando dejamos de confiar en Dios y de creer en Dios y de creerle a Dios y de creer lo que la palabra de Dios dice. Empieza a distorsionarnos y a deformarnos como cristianos, como familias cristianas y como iglesia. Nos empieza a deformar. El apóstol Pablo no los miraba a ellos, no miraba a Cristo en ellos, no miraba reflejado al Señor Jesús en la vida de ellos. De hecho, ya estaban desviados. De hecho, ya ellos tenían otras creencias. Muchos de ellos ya tenían otras creencias. Ya no permanecieron en la sana doctrina, lamentablemente. Los reconoce todavía como cristianos, como hermanos en Cristo, pero lamentablemente se descuidaron y se desviaron. Sin embargo, el deseo del apóstol, y creo firmemente el deseo de Dios, era de que otra vez Cristo empezase a ser formado en ellos. Que ellos empezaran otra vez a reflejar la imagen de Cristo o la persona de Cristo en su vida. Que ellos empezaran otra vez a entender que ellos tienen una nueva identidad en Cristo Jesús. Sin embargo, esto es igual como cuando empezamos en la vida cristiana, y la Biblia nos enseña y nos dice claramente
que estamos aprendiendo los miércoles. Este miércoles aprendimos de Juan 3, del nuevo nacimiento. ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo se realiza el nuevo nacimiento? Cristo tuvo que ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando una persona cree y pone su confianza en Jesucristo, le pide a Cristo que le salve, lo recibe en su corazón como su salvador personal, entonces se efectúa el nuevo nacimiento, el nacimiento de Dios, el nacimiento del Espíritu. Pero allí comienza una nueva vida. Acabamos de nacer, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, acabamos de nacer y ahí comienza una nueva vida. Una nueva vida un tanto o bastante desconocida para la mayoría que se convierten, para la mayoría que nos hemos convertido. Gloria a Dios, hoy tenemos la palabra del Señor que nos dice cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de quitar, qué es lo que debemos de dejar, qué es lo que debemos de cambiar y cómo debemos de vivir. Pero no estamos ajenos a que haya resistencia. Todo cambio enfrenta resistencia. Nosotros nos resistimos al cambio, a cambiar, a dejar, a quitar. Nos resistimos. Y todavía esto es más serio de lo que pensamos o creemos, porque hay una inercia que por toda una vida hemos llevado y hemos tenido. Traemos un molde muchas veces difícil de quitar y difícil de cambiar. Traemos una manera de pensar tan equivocada, así como Dios dice, vuestros pensamientos no son mis ¿qué? Pensamientos, dice Dios. Es exactamente así como Dios nos encuentra, con unos pensamientos totalmente diferentes y contrarios a los pensamientos de ¿quién? De Dios. Y tenemos que empezar a batallar con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de creer, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos. Empezamos a batallar. Si tenemos contacto con la palabra de Dios frecuentemente, Dios en su palabra, en la lectura diaria, cuando venimos a la iglesia, en la predicación de la palabra de Dios, cuando estamos en la escuela dominical, en la enseñanza de la palabra de Dios, si tenemos un contacto frecuente con la palabra de Dios, cada vez vamos a estar aprendiendo más sobre una nueva manera de vivir. Y vamos a estar aprendiendo las cosas que tenemos que quitar y las cosas que tenemos que cambiar y las cosas que tenemos que dejar para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso un cristiano, un nuevo cristiano que no tiene un contacto con la palabra de Dios, muy difícilmente va a saber qué Dios quiere de él, qué Dios pide de él, qué cambios tiene que hacer, qué mentalidad tiene que cambiar, qué creencias tiene que dejar de una vez y para siempre. ¿Qué creencias? Y deshacerse de todo eso. ¿Cuántos aquí no podían comenzar el día sin leer su horóscopo? ¿Cuántos aquí no podían comenzar el día sin saber qué los astros tenían que decirle? Si ese día era propicio para salir a la calle o no era propicio para salir a la calle. ¿Cuántos aquí buscaban el periódico para lo primero que buscamos? Voy a ver qué dice mi horóscopo. Y a algunos les gustaba oír a Bermúdez porque él da los horóscopos también. Ya después se hizo más moderno esto y ahora pues Walter Mercado y toda su bola de psíquicos locos
ha hecho mercantilismo de todo eso. Y no falta algunos de ustedes o muchos de ustedes que aún consultaban ese tipo de personas y de individuos. Pero todo eso un cristiano tiene que dejarlo. Tiene que dejar completamente toda esa basura. ¿Alguien me está escuchando? Hay un montón de prácticas, de supersticiones que a veces traemos como mundanos, como incrédulos, como religiosos, que tenemos que empezar a quitar. Eso de andar en limpias, de andar pasando el huevo sobre el niño, sobre las personas. Todas esas prácticas tenemos que quitarlas. Las prácticas del tarot, toda práctica diabólica tenemos que dejar. Escúchame bien, si somos verdaderos cristianos. Porque un verdadero cristiano va a estar dispuesto a dejar cualquier cosa para que Cristo sea formado en él. A veces son prácticas de conductas, son prácticas de vicios. ¿Cuántos aquí no podían vivir sin la botella? Si tú eres cristiano y quieres que Cristo sea formado en ti, tú tuviste que haber dejado la botella y aborrecer la botella. ¿Alguien me está escuchando? Prácticas, conductas. Si tú eras de los que frecuentaban las tabernas, los bares, los antros, nada de lo que se hace en esos lugares y de lo que se practica en ese lugar le da la gloria a Dios. Y un hijo de Dios no tiene nada que andar haciendo en esos lugares, si es que es hijo de Dios. Si es que es hijo de Dios. Porque si no es hijo de Dios, le va a dar lo mismo ir o no ir. Hemos tenido historias aquí de la iglesia, de personas, de muchachos que se han reunido en la iglesia y se encuentran en el antro bailando. Alguno de ellos una vez me contó un compañero de ellos que estaban bailando en un antro y que se tocaron codo por codo y se golpearon entre los dos. Cuando se vieron se sorprendieron y bailando todavía se decían: ay, hermano, ¿y cómo te ha ido? ¿Y no has ido a la iglesia? Y todavía bailando le decía al otro: todavía no, ¿y tú has ido? No, yo tampoco. Esos no son cristianos. Esos no son nacidos de nuevo. Esos no son de Dios. Ellos necesitan nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del cielo, nacer de arriba. Es muy evidente el cristianismo y es muy evidente del cristiano que está permitiendo en su vida que Cristo sea formado en él. Es muy evidente. Prediqué de esto no hace mucho. Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Dice la palabra de Dios: voy a leer desde el 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su, ¿qué dice? Voluntad. Luego dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note: haciendo Él en vosotros. Él, Cristo, está dispuesto a hacer grandes cosas en nosotros. Pero se encuentra un problema. Hay esa resistencia muchas veces, que no le permitimos a Cristo empezar a ser formado en nosotros. No le permitimos a Cristo que su imagen
su persona empiece a ser implantada en nosotros, en cómo es Cristo, en cómo piensa Cristo, en cómo habla Cristo, en cómo actúa Cristo, en cómo obra Cristo. Y no le permitimos. Y es muy posible, y yo no quiero que nadie aquí dude de su salvación, y no quiero meterme mucho en ese cuadro, pero escúchame bien, que muchos cristianos no desarrollan su cristianismo precisamente porque no le permiten a Cristo que haga Él su obra, la obra que solo Él puede hacer en la vida de ellos. Y mientras tú no le permitas a Cristo, tú vas a quedar en el mismo hoyo y en la misma situación. Porque es de tu propia voluntad que no le permites a Cristo que Cristo empiece a ser formado en ti. El día que tú le digas, me cansé. El día que tú le digas, hasta aquí. No está bien lo que estoy haciendo. No está bien como estoy viviendo. No está bien mis prácticas. Hasta aquí. Me rindo, Señor. Me rindo. Quiero que me cambies. Quiero que me transformes. Te permito que hagas conmigo lo que tú quieras. Y entonces el Señor dice, yo voy a hacer contigo lo que yo quiero. Y cosa buena nos conviene. El Señor siempre quiere cosas buenas para nosotros. Permitir que Cristo sea formado en nosotros tiene dos lados. El lado divino, porque la obra de cambiar al ser humano solamente lo puede hacer Dios. Pero tiene un lado humano también. El lado humano es que le permitamos a Él que haga su obra. Estos hermanos de los Gálatas se habían desviado, se habían apartado, se estaban extraviando, corrían bien, pero se desviaron. Y lamentablemente no estaban permitiendo que Cristo hiciera la obra en ellos. Cristo no estaba siendo formado en ellos. Por supuesto, Dios quería formar a Cristo en ellos. Por supuesto, Dios quería que cada vez más ellos reflejaran a Cristo en sus vidas, por supuesto. Pero ellos no lo permitían. Esto tiene un lado humano. Y Cristo va a ser formado en nosotros hasta que usted y yo se lo permitamos que Él sea formado en nosotros. Mientras usted y yo no le permitamos a Cristo que su imagen, su persona, su carácter sea formado en nosotros, olvídese. Habrá mujeres que no se quieren sujetar a sus esposos. Habrá hombres ásperos que siempre estarán gritándole a sus esposas. Habrá hijos rebeldes que siempre van a querer hacer lo que a ellos se les pega la gana en su rebeldía, porque no quieren permitir que Cristo sea formado en ellos. ¿Alguien me está escuchando? Esto tiene un lado divino, pero tiene un lado humano. Y en el lado humano, queridos hermanos, hay una palabra clave. Porque como yo dije, empezamos la nueva vida en Cristo. Y la mayoría que comenzamos nuestra nueva vida en Cristo, en el principio, lo único que sabemos es que éramos pecadores. Nuestro pecado nos llevaba ¿a dónde? A la condenación del infierno. Pero ahora, por el grande amor con que Cristo nos amó y su misericordia, nos perdonó y nos salvó por su gracia. Y eso es todo. Ni siquiera sabemos nada de la salvación más, de lo que quiere decir redención, de lo que quiere decir justificación, de lo que quiere decir adopción.
No sabemos nada, solo que Cristo nos salvó, que lo recibimos por fe en nuestro corazón. Entonces, en el lado humano, en esta verdad, Cristo se ha formado en vosotros. En el lado humano hay una cosa muy importante. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. ¿Qué es? Vea Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Tenemos la invitación de Cristo aquí. Venid a mí todos los que estén, ¿qué dice, hermanos? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice Cristo, y yo os haré descansar. ¿Ya vinimos a Cristo? ¿Ya le entregamos nuestra vida a Cristo? ¿Ya pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación? Gloria a Dios, somos salvos. Y ya descansamos de nuestros pecados, de nuestra vida vieja, agobiada, cargada. Ya descansamos, porque en Cristo hay descanso para nuestras almas. Hay salvación para nuestras almas. Pero mira, el versículo 29 dice, y ahí está la palabra clave. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y, diga la palabra, repítala otra vez, dígala una vez más. Las mujeres díganla, los hombres díganla, aprended. Ahora, esa es la palabra, aprender. Aprender. Para que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que aprender. Para que Cristo sea formado en usted, tiene que aprender. Para que los jóvenes, Cristo sea formado en ustedes, ¿qué tienen que hacer? Aprender. Ustedes, señoritas, para que Cristo sea formado en ustedes, ¿qué tienen que hacer? Aprender. El que no quiera aprender, simple y sencillamente, no va a tener el privilegio de que Cristo sea formado en él o en ella. Ahora, vean, no termina ahí. Dice, aprended, la cosa aquí es, ¿de qué o de quién? ¿Quién está hablando en este versículo? Cristo. Entonces, aprended, dice Cristo, ¿de quién? Dice, de mí. Aprendan de mí. Y para que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que aprender de Cristo. Y por eso tenemos que tener la palabra de Dios y aprender de Él, de cómo Él es, de cómo Él habló, de cómo Él vivió, de cómo Él respondió. Tenemos que aprender de Él. Él es el modelo perfecto que debemos de seguir nosotros. Tenemos que aprender de Él. Y cuando un cristiano aprende de Cristo, de cómo es Cristo, de cómo anduvo Cristo, de cómo vivió Cristo, de cómo respondió Cristo, de cómo habló Cristo, de cómo vivió, cómo fueron las conductas de Cristo. Entonces un cristiano aprende de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo estará empezando a formarse en esa persona porque está aprendiendo directamente ¿de quién? De Cristo. Tú que reniegas, que te rebelas, que haces berrinches, que te molestas de cualquier cosa, te molestas porque hay comida, te molestas porque no hay comida, te enfada todo, te molestas porque hay frío, te enfada porque hay calor. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? ¿Sabes qué es lo que necesitas? Permitir que Cristo sea formado en ti. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Aprender de Cristo.
a aprender de Cristo. Por eso a veces llegamos con unas reacciones tan malas, tan negativas a la casa, o en la misma casa que es donde nos conocen. A veces, porque es bien fácil aquí ser una cosa, pero en la casa saben quiénes somos. Allá nos conocen. Allá es donde vivimos, allá es donde se sabe nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros tratos con los demás. Allá se sabe todo. ¿Y qué vamos a hacer? Si no estamos dispuestos a aprender de Cristo, vamos a responder exactamente igual como cualquier mundano responde, que ni conoce a Dios, ni conoce a Cristo, ni es salvo. Pero cuando aprendemos de Cristo, porque Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente aprender de la mansedumbre y de la humildad de Cristo, aprende de toda su vida. Pero hay que aprender de Él. Por eso somos tan ásperos a veces, tal vez con nuestra esposa, tan gritones, tan corajudos, porque nos hace falta aprender de Cristo. ¿Alguien me está escuchando aquí? Por eso hay hijos aquí rebeldes, gritones, corajudos, todo les molesta, todo les fastidia, porque lo que les hace falta es aprender de Cristo para que Cristo sea formado en ellos. Y esa es la cosa. Y lamentablemente, hoy en día, entre el medio cristiano, es tan parecido el comportamiento, las actitudes, son tan parecidas, las formas de vida son tan parecidas a los mundanos, a los que no tienen a Dios, los que no tienen a Cristo, son tan parecidas porque los cristianos están dormidos y no están queriendo aprender de Cristo y no están permitiendo que Cristo sea formado en ellos para que en verdad muestren vidas diferentes. Y no se distingue mucho entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Hoy en día no hay mucha diferencia entre aquel que es hijo de Dios y aquel que no es hijo de Dios. Inclusive en el mundo hay cursos de superación personal donde aprenden de una manera secular a cultivar comportamientos, actitudes, y lo logran ellos. Es meramente un esfuerzo humano. A nosotros como cristianos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ese fruto, que es el carácter de Cristo, está enterrado en muchos de nosotros, porque no se ve, no se manifiesta, no se expresa. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Porque no queremos aprender y porque no permitimos que Cristo sea formado en nosotros. La pregunta para usted, querido hermano, en esta mañana: su vida, ¿usted está permitiendo en su vida que Cristo sea formado en usted? ¿Le está permitiendo al Señor Jesucristo que su imagen, su persona, su conducta pueda ser reflejada en usted? Ser usted un recipiente, un instrumento de Dios en el cual usted pueda mostrar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Es usted esa persona? ¿Es usted la persona que está aprendiendo cada día más de Cristo, de cómo es Él, de cómo habló Él, cómo pensó Él, cuáles fueron las conductas de Él, cómo respondió a Él, qué es lo que Él hizo? ¿Usted está aprendiendo de Él para ser más como Él, más como Cristo? Si no lo está haciendo, es imposible que Cristo sea formado en usted.
Usted necesita permitirle a Cristo que Él haga la obra en su vida, su obra en su vida, cambios en su vida, formas de pensar, cambiarlas en su vida, formas de creer, cambiarlas en su vida. Permítale a Cristo. Y usted debe de estar aprendiendo de Cristo, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, para que Cristo empiece a ser formado en su vida. En su vida. Usted será un hombre diferente, se lo garantizo. Usted será un esposo diferente. Usted será un hijo diferente. Usted será una hija diferente. Usted será una esposa diferente. Usted será un hijo de Dios diferente. El mundo se quedará asombrado porque mirará en usted muchas cosas diferentes que ellos ni saben, ni conocen, ni entienden. Pero nosotros sí, porque sabemos de quién las hemos aprendido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, es mi deseo, y yo creo que mayormente es tu deseo, y es lo que tú quieres, que Cristo sea formado en nuestra vida. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Quién dirá: pastor, yo necesito que Cristo sea formado en mi vida? Yo quiero permitir que Cristo sea formado en mi vida. ¿Quién dice: ore por mí, pastor? Esa mano sincera, bien alto, bien alto. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien aquí que dice: pastor, yo necesito aprender de Cristo, aprender más y más de Cristo, para que Él sea formado en mi vida. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Puede bajar tu mano. Dios no solamente vio tu mano, vio tu corazón, y Él te ama. Mientras la música toca aquí, aquí está el altar. Ven en esta mañana. Ven, si tú quieres permitir a Cristo que sea formado en ti, si tú quieres aprender de Cristo para que Cristo sea formado en ti, ven, sal de tu lugar y ven en esta mañana. Si estás batallando con tu carácter, tu temperamento, tus actitudes, si estás batallando con eso, ¿por qué no le pides a Cristo que sea formado en ti? ¿Por qué no permites que Cristo sea formado en ti? Ven en esta mañana. Ven en esta mañana. Ven en esta mañana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Ven en esta mañana. Yo necesito, después de 28 años de cristiano, yo necesito que Cristo siga siendo formado en mí. Yo necesito aprender más de Cristo. Yo necesito conocerlo más a Él, saber más cómo Él es. Yo necesito. Señor, aquí estamos, muchos de tus hijos, que necesitamos que Cristo siga formándose en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Eso es exactamente lo que tú quieres. Que reflejemos, que tengamos y reflejemos en nuestra vida la persona de Cristo. Señor, si nos hemos desviado,
si nos hemos equivocado, si no hemos querido aprender de ti, Señor, perdónanos. Pero aquí estamos, te necesitamos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. En tus manos estamos. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo en esta mañana. Así como estamos de rodillas todavía aquí en el altar, pero puede ser que haya alguna persona aquí, amigo o amiga, usted todavía no entrega su vida a Cristo. Venga a recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Si hay alguien aquí en esta mañana que dice: pastor, yo soy esa persona, yo necesito a Cristo como mi Salvador. Si hay alguien aquí esta mañana, solo levanta tu mano diciendo: yo, pastor, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien en esta mañana? Levanta tu mano diciendo: pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador. Ahí está atrás un caballero, allá está atrás una dama. Alguien más dice: yo también, pastor, necesito a Cristo, quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Dios le bendiga. Hay una pequeñita aquí también. ¿Habrá alguien más en esta mañana que dice: pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Si hay alguien más, quiero pedirle a Cristo que me perdone mis pecados, salve mi alma. Si hay alguien más, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más? Solo levanta tu mano, bien alto, levanta tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguno más o alguna más? Yo quiero orar por ti. Si hay alguien más en esta mañana, levanta tu mano bien alto. Ya varios levantaron su mano, pero tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, dama, caballero, y usted necesita a Cristo como su Salvador. Si hay alguien aquí, alguien más que dice: yo, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien más, levanta tu mano bien alto, bien alto. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por ti, que Dios te salve, que Cristo perdone tus pecados. Si hay alguien más, si hay alguno más, levanta tu mano. Es el momento para ti. Tu vida, joven, señorita, Dios te ama y no quiere que te pierdas en la condenación del infierno. Quiere que un día vayas con Él a su gloria. Si hay alguien más en esta mañana, una última invitación. ¿Habrá alguien más en esta mañana que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Si hay alguien más, solo levanta tu mano bien alto. ¿Habrá alguno más? ¿Habrá alguno más diciendo: yo, pastor, ore por mí, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Si hay alguien más. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Bendice a estas personas que levantaron su mano para decir: yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero confiar en Cristo, quiero creer en Él como mi Salvador personal. Sálvale, Señor. Usa a los hermanos y hermanas que están hablándoles en estos momentos. Gracias por todo. Gracias por la bendición, Señor, de tener tu palabra, y por las almas que se rinden a ti. Sálvala, Señor. Y por todos estos aquí que estamos, Señor. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a permitir que tú, oh Dios, hagas la obra en nosotros. Ayúdanos a permitir que Cristo sea formado en nosotros. Y ayúdanos a aprender cada día de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y por hablarnos. Gracias en Cristo. Amén.